nos está entregando, y que creo que mucha gente que ha estado dormida, mucha gente que ha estado paralizada, porque algo que hace la religión, Vladimir, y que hace el daño que ocasiona la religión, uno de los daños que ocasiona es que la gente cree que está avanzando cuando en realidad está detenida. Wow. La gente cree que está en su avance día a día, Que está en su prime, que está en su está prime. en su prime, pero realmente está detenida. Es como el que se quedó en los años 80. Imagínate. ¿Tú me entiendes? Y eso es como la tecnología. La unción es como la tecnología. Escucha esto, la unción es como la tecnología, va avanzando, se va formateando. El software de la tecnología se va actualizando a diario. Y todo el que no actualice su software, todo el que no actualice, no busque más, no profundice más, se va a quedar estancado. Entonces, ¿qué hace la religión? La religión te adormece. La religión te hace creer que tú estás, como dices tú, en tu plan, que está fluyendo. La religión te hace creer que todo está bien. Te conformas con parámetros religiosos jerárquicos en la iglesia. Te conformas con que la gente te diga, ahí está bien parado, ahí lo estás haciendo bien, no te muevas de ahí, muévete cuando yo te diga, camina cuando yo te diga, respira cuando yo te diga. Y todo eso va colocando a la gente en un status quo, en un estado de confort en el que la unción escúchame, la unción se aleja, porque la unción no desaparece como la No. gente cree. La unción se aleja de aquellos que no quieren ser útiles para ella. Tremendo. Y la religión inhabilita, la religión hace que las personas caigan en un estado de confort mentiroso en el que creemos y la iglesia se ha llenado de gente que se conforma con la unción del predicador, pero que no busca la unción del propósito que Dios tiene para cada uno. Quiero regalar un texto, si le damos de una vez fluyendo, Vladi. Vamos fluyendo, que la gente ya se está conectando. Gloria a Dios. Fíjate que la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, lo tengo acá en la traducción lenguaje actual, lo voy a leer para todos. Los ruidos, mi oficina está a borde de calle, a veces las motos pasan con mucha... Escúchame, dice la Biblia en Hechos capítulo 3. Un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, dice, los judíos acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar, en la otra versión dice un paralítico, era llevado a una de las entradas del templo. Escucha bien, era llevado, no iba por supuesto por su cuenta porque era paralítico. Dice, era llevado a una de las entradas del templo conocida como el Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que estaba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro les dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Padre, gracias. Padre, gracias. Te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Dios del cielo, la tierra, Padre celestial. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Rey. Estamos en esta noche, Padre, dispuestos a ser instrumentos de tu unción. Padre, para que todo aquel que esté adormecido, todo aquel que, Padre, haya caído en una parálisis, haya caído, Padre, como paralítico de la unción, Señor, porque, Señor, el que no fluye en tu unción se paraliza en el reino espiritual. Y por eso hoy venimos, Señor, como Pedro, como Juan,
a decirle a todo espíritu dormido, a todo aquel hombre, mujer que tiene un llamado, a todos esos que han caído en un letargo espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Dios de la gloria, que nos ha revelado a nuestro corazón, llegó el tiempo de ponerse en pie y fluir a lo que Dios tiene. Padre, gracias. Toda honra, toda gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate, wow, tremendo, una unción hermosa. Fíjate que hay algo de tremendo, Vladi, y es que muchas personas están esperando una palabra profética, impacte sus corazones. Hay gente que, como este hombre, creen que solo fueron diseñados para una cosa. Este hombre nació paralítico. Este hombre creía que lo único que él podía hacer era mendigar. Y probablemente la gente que lo llevaba a estar en ese lugar, porque dice que era llevado, quiere decir que habían personas que le metieron en la cabeza a este hombre, que le sembraron en su espíritu que lo único que él podía hacer era mendigar. Y déjame decirte que hay personas con situaciones de salud, con situaciones que les dificulta hacer algunas actividades físicas que yo conozco, que son personas que trabajan, se esfuerzan, que salen todos los días a trabajar en sillas de ruedas, que salen a buscar discapacitados en alguna área física, pero no espiritual, y que son de admirar porque son personas que no se dan por vencidos y salen a trabajar incluso más que mucho flojo por ahí, que aunque está bien físicamente, no se mueven. Y así hay gente dentro del cuerpo de Cristo, gente que vemos hombres y mujeres que probablemente no tienen un instituto bíblico, gente que no tiene teología como algunos creen que hay que tener para ejercer un ministerio y lo creen falsamente, gente que no tiene apellido, no tiene dinero, no tiene posición económica, gente que no tiene quizás recursos de contactos humanos para ir a grandes iglesias, pero gente que todos los días sale a llevar la palabra, gente que está dispuesta a hacer un en vivo, gente que está dispuesta a hablarle a otro, gente que no dejó que el diablo discapacitara su unción. Escucha esto, y yo sé que hay gente que nos está viendo, Vladi, que le va a empezar a dar compartir a esto, y gente que necesita despertar de esa discapacidad que a través de palabras negativas, porque no hay otra cosa aparte de la religión que mate más la unción de tu llamado que palabras denigrantes, palabras que te dicen de maldición, gente que ha sido paralizado por una palabra de maldición. Total. Y no es la palabra de Dios, es una palabra de la misma oscuridad, del mismo infierno, en contra de tu llamado, en contra de tu diseño, pero esa palabra se mete en lo más profundo del alma de la persona y los paraliza. Los paraliza. Te discapacita, sí. Te deja paralítico espiritual, te deja ahí hasta que alguien usado por Dios, porque escúchame bien, hoy venimos como Pedro y como Juan a pararnos delante de aquellos que puedan ser vulnerables y reconocer: yo necesito activar mi ministerio, necesito activar mis dones, necesito entender que quizás todos los días, toda la semana, voy al mismo lugar como este hombre era llevado, voy al y no mismo pasa nada. Y no pasa nada, solo mendigo de la poca unción, de lo poco. Y hay otra cosa, hay gente que se ha quedado viendo como otro agarra la bendición, como otro es prosperado, como otro es impulsado, y en mi vida ha pasado tantos años y no pasa nada. Total, fíjate que algo interesante de este hombre es que él no entraba al templo, él solo se quedaba afuera, y todos sabemos que cuando era la hora tercera todos iban a orar, pero fíjate la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo es hacerte creer que porque vas a un lugar físico donde se practica religión, tú estás bien. y este hombre estaba sentado a la puerta de un templo donde muchos iban a orar, pero él no residía. Por eso es que cuando él recibe la activación y él se levanta, lo primero que hace, Vladimir, es lo que durante años no pudo hacer: entrar a adorar, a cantar y a glorificar el nombre de Dios. Escucha, por eso es que cuando él es activado, lo primero que él hace es
No. Yo llevo años aquí en lo mismo. Yo llevo años con gente diciéndome, dándome una moneda, porque hay algo que debemos entender de muchos lugares y mucha religiosidad. Es que mucha gente se ha dedicado a dar limonas espirituales para tener los llamados, para tener a los llamados dormidos. Mucha gente se dedicó a darte limonas espirituales. Mucha gente se conformó con que le dieran una palabra de aliento, una palabra de positivismo, una palabra de conformismo, pero hoy en el nombre de Jesús decimos a tu espíritu, le hablamos a esa gente que ha estado conforme con un cargo eclesiástico, con una palabra quincenal, semanal o mensual, como este hombre era llevado a este lugar a recibir una limosna. Pero escúchame, cuando la unción se activó en él, dejó de ser un paralítico que estaba a la puerta de la religión y entró, dice, dando saltos. Mira esto, en esos lugares no se podía saltar, Vladimir. En esos lugares no se podía gritar. En esos lugares todos entraban de una forma muy solemne y religiosa. Pero cuando este hombre se le activó la unción, este hombre entró siendo factor diferencial, tanto que llamó la atención de todo el pueblo. Y todos sabemos que después Pedro tuvo que dar explicación, Pedro tuvo que decirle al concilio lo que hizo, Pedro fue llevado a tribunales, porque un hombre fue activado de manera diferente. Y hoy la gente que nos está viendo tiene que entender que tiene llamados diferentes, que están llamados a levantarse de forma diferente, que la unción no es rebeldía. Es que el religioso te va a decir que como tú tienes una unción diferente, escúchame, y como la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios está ejecutando cosas en ti distintas, ellos te van a decir que eres un hereje, que no puedes, que no prediques, que no profetices, que no hables, que no creas eso, que te metas al esquema de ellos y que vuelvas a la puerta de la religión. Yo estaba viendo algo que muchas veces es camuflajeado y cambiado. Estamos viendo esquemas que le llaman de discipulado, que son de adoctrinamiento. Tremendo. Matando llamados, matando ministerios, matando propósitos. Teniéndote en la puerta son felices. Sí, entonces hay gente que piensa que porque asiste a esos adoctrinamientos ya su vida cobró sentido. A la larga se dan cuenta de que están secos, de que están vacíos y de que están descuidando el primer ministerio, que es su familia, que es su casa, que es su economía. Entonces... Y no están siendo empoderados en la presencia de Dios, no están siendo empoderados en una relación, una intimidad, que es lo que quiere el Padre, que no sean dependientes del pastor Vanega. Pastor, ore por mí, por mi vida espiritual. No. Yo quiero guerreros, el Señor quiere guerreros, quiere gente de algo interesante. Es que la gente confunde tener un padre espiritual, tener un mentor espiritual, con tener que vivir de la unción de ese padre espiritual. Son dos cosas distintas. Yo tengo mi mentor, yo tengo mi pastor. Y es necesario. Por supuesto, pero fíjate algo, el problema está cuando una de las cosas que busca el enemigo es que si yo soy un hombre ungido, la vanagloria se me sube a la cabeza y yo trato de coartar la unción de otro. Entonces, ¿qué sucede? Que es que la unción verdadera tiene una cualidad, y es que la unción verdadera en mí debe identificar la unción en ti para sumar, no para restar. Ya. Ahora mira bien esto. El otro detalle es que mucha gente está creyendo en la iglesia, siendo redimidos, siendo perdonados por Jesús, siendo salvados por Él, estando en la gracia, viven bajo una coacción, un coaccionamiento constante en que les digan que los aprueben o los desaprueben para ciertos asuntos, y los viven coaccionando, diciéndoles que viven una vida llena de pecado. Y el problema, una de las cosas que mata la unción es la culpa. Una de las cosas que la iglesia se ha dedicado, sobre todo la iglesia muy religiosa, es decirle a la gente: sin santidad tú no puedes servir. Escúchame, sin santidad, hablan de la santidad, y yo quiero que alguien me diga
y que alguien me explique, escúchame por favor, que alguien me diga quién es capaz de ser santo por sí mismo sin la sangre de Cristo. Es imposible. ¿Quién con obras puede ir a la gracia? ¿Quién con obras puede ser salvo? ¿Quién con obras puede pagar la sangre del Cordero? ¿Quién con obras puede tener más unción? ¿Quién? Ahora escúchame bien. Claro que debemos estar en santidad. Pero porque ya lo somos. Ya somos santos. Por eso, una de las cosas que inhabilita la unción, Vladimir, es creer que yo puedo hacer algo desde la religión para ser mejor ministro que tú. Y para competir contigo. Y para criticarte a ti. Y para decir que soy más ungido que tú. Y mira, y en parte lo que hemos visto en muchos medios de aquí de TikTok es la confrontación de que yo sí represento la santidad, de que tú no eres santo, y se está perdiendo el tiempo y se está perdiendo la gente, y la gente sigue deprimida, y la gente sigue eliminándose, y la gente sigue fracasando en su matrimonio, y la gente, porque nos hemos dedicado puro a ver quién es más santo que el otro, o desde mi ojo, desde mi viga que tengo el ojo, digo, no, yo soy más santo que tú. Esos son unos fariseos. Eso si Jesús estuviera aquí, mira, le tumba todas las mesas. Pero es que fíjate que hay algo interesante, Vladimir, y esto que te voy a decir Mira ahorita. lo que nos dicen aquí, debemos desaprender para aprender el amor de Jesús. Así es, gloria a Dios. Así es, Sí. gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate algo muy interesante, Vladimir. A la gente se le olvida que el pecado tuvo una medicina. Ya me están diciendo acá que cambie la luz, que me veo oscuro. ¿Es verdad? Me están diciendo acá en el set. Fíjate algo. A la gente se le olvidó que el pecado tuvo una medicina en la cruz. Bendiciones, Pastor Eliezer. Está por allí con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones para todos. Fíjate algo interesante. El pecado tuvo una medicina en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que detiene la unción? No puede ser el pecado. Porque si el pecado detiene la unción, estamos perdidos. Si el pecado detiene el fluir del propósito de Dios y los planes de Dios, estamos perdidos, Vladi. Nosotros tenemos que entender que la gracia nos da acceso a una relación con Dios, que a través de esa relación e intimidad y búsqueda con Él, recibimos unción para ciertas comisiones. Entonces, si yo creo eso, ¿qué es lo que inhabilita y paraliza realmente a los hombres y las mujeres de Dios? Es la falta de fe, no es el pecado. La falta de fe, la falta de creer que Dios puede hacer algo a través de ellos. Cuando Pedro está en el aposento alto junto a la iglesia esperando el advenimiento del Espíritu Santo, Pedro está orando y Pedro es incapaz de salir en una fiesta en la ciudad llamada Pentecostés. Él no sale hasta que el Espíritu Santo cae sobre él. Cuando la unción viene sobre Pedro, él sale y da su primer discurso y entonces se convierte en más de 3,000 personas. Es porque ya la unción se activó en Pedro. Ahora, ¿qué activó la unción en Pedro? El estar en una relación, el estar orando, el estar y tener fe. Cuando Pedro va donde este paralítico, Pedro no va porque él sea más bueno que todo el mundo. Pedro va porque la unción de la fe estaba activa en él. Por eso es que yo le hablo a la gente hoy. Usted es un santo de Dios. Usted ha sido perdonado. Manténgase en ese perdón y déle gracias a Dios por él. Y camine a hacer la obra de Dios. Dígale a su pastor, dígale a su ministro, pastor, yo quiero ir, yo quiero predicar. Hijo, pero es que tú cometes errores. Pastor, dentro de mis errores, dentro de esos errores que yo estoy cometiendo, yo estoy luchando. Yo necesito dar de lo que ya he recibido. Porque mientras más hagas para el reino, mientras más te esfuerces en predicar, en amar, en hacer la obra, más la unción te va a limpiar tus propios pecados. Porque es que el problema es que queremos estar completamente limpios. Queremos ya ser con cuerpos glorificados y para poder entonces ser dignos de decirle a alguien en el metro, en el tren, en el autobús, mira, te invito a la iglesia, Cristo te ama. Y hay pastores diciéndole a muchos,
no hagas eso, no prediques, o líderes diciéndole, oh, no le invites a nadie, porque se te puede meter un demonio, porque te puedes morir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo escuché a uno de que decía que si tú te mueres hoy te vas a ir para el infierno. Y todavía seguimos predicando ese tipo de cosas en la calle. ¿Cómo que Y, sí? Imagínate. ¿sí? Es absurdo. Y mientras más le lanzan a la gente puya y mientras más se muestran ellos según santificados, más la gente muestra la repulsión al mensaje que están hablando. La gente no se identifica con ese tipo de mensajes. Fíjate que a mí me llama la atención que Pedro en ningún momento le preguntó cuántos pecados tenía el paralítico. Ese hombre no enfocó. El problema es que la falsa unción que viene de la religión, escucha, la falsa unción que viene de la religión, le dice a la gente que la única forma de predicar es señalando el pecado de los demás. Pero la verdadera unción, escucha, actúa bajo los preceptos del amor y de la misericordia. Imagínate. La verdadera unción no busca criticar, busca salvar. Y eso se siente, brother, eso se siente cuando alguien se mueve, cuando la energía de alguien es el amor de Jesús. No te tienes que esforzar mucho en pegar gritos, no te tienes que esforzar mucho en que la gente quiera cambiar. La gente, mira, en estos días me pasó algo muy tremendo por TikTok. Una persona me dice, hey Vladimir, he visto tu video y creo que me puedes ayudar en algo, estoy pasando esta situación. Y le dije, mira, vas a hacer algo, ve y ora y dile al Padre que te entrego todas mis inseguridades, toda mi ansiedad, te entrego todo lo que soy, abrázame Espíritu Santo. La persona me decía, no, tengo como un nudo en la garganta, quiero llorar pero no puedo llorar, me siento como bloqueada, no puedo respirar, no puedo ni comer, no me pasa la comida. Resulta que esa persona oró allí, se arrodilló en su cuarto en la presencia de Dios usando estos medios. Y a los 3, 4 minutos, 5 minutos me llama y me dice, pude llorar, me siento mejor. Y sentí algo que nunca había sentido en oración. Eso es la presencia del Espíritu Santo. Entonces el que confronta, el que alienta, el que hace el cambio es el Espíritu Santo. Y hay gente tratando de con gritos y con acusaciones forzar los cambios en la persona. La persona no va a cambiar así. La persona va a cambiar con amor. La persona va a cambiar cuando tú le muestras tu compasión, cuando le das un abrazo. Cuando le dices, hijo, eres una bendición. Hay mucha gente que ha llevado mucha pena en la vida. Hay gente que ha llevado palabras de maldición de los abuelos, de los padres, de las esposas, de los esposos. Y vas a venir tú también a acusarlo. Vas a venir tú también a gritarlo. Yes. Va a salir corriendo. Alejandro coloca, y es una realidad, incluso lo tengo anotado acá, Alejandro. Dice, la unción te abre puertas, pero el carácter te mantiene adentro. Fíjate que yo escribí acá para esta noche, que una de las cosas que hace que nos volvamos paralíticos sin la unción, o se llama paralíticos de la unción, es porque no tenemos la unción verdadera cuando no hay un carácter y una madurez capaz de sostener la responsabilidad de portar el poder de Dios en nosotros. Porque la unción no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de vasijas, a través de nosotros. La unción, por eso la unción no tiene que ver solo con tumbar gente. La unción tiene que ver con el amor que profesamos. Entonces, el carácter y la madurez en un ministro de Dios es lo que lo va a ayudar a verdaderamente entender que la unción es para ayudar a otros a levantarse y para impulsarlos a la gloria de Dios, no para frenarlos. Entonces, si la unción está para yo ver los pecados de los demás, solo imagínate esto. Hay gente que ha recibido dones del Espíritu Santo y han pisado tanto la unción que ya los dones que debían ser ministrados por la unción del Espíritu Santo están siendo ministrados por demonios, Vladimir. Tremendo. Y eso le pasa a los brujos, le pasa a los adivinos. Y la gente dice, no, que no tienen poder. Claro que hay algunos que manifiestan un poder demoníaco, porque el don que estaba en ellos, preparado desde antes de la fundación del mundo para servirle a Dios,
tras las buenas obras que Dios preparó desde antes de crear el mundo, lamentablemente el don fue robado y administrado por demonios. Y hay gente dentro de la iglesia que aunque tienen el don, no es ministrado por la unción del amor, sino por el acusador. Sí. Así, todo el tiempo, señalando. Un dedo para allá y tres para atrás. Un dedo para allá, tres para atrás. Sí, discapacita a tu prójimo y te discapacita a ti. ¿Me hago entender? Sí, porque es necesario, para ese tipo de gente es necesario invalidar llamados para poder seguir manteniendo el control sobre la gente. Wow, poderoso. Poderoso. Pues fíjate, es que es algo muy tremendo. Mira, la unción tiene un diseño, como todo lo del reino. El reino es gobierno y el reino tiene diseño, Vladimir. El reino tiene diseño. Y el diseño de la unción, más allá de que ella no es uniforme, que es el problema de otros también, otros religiosos, que te quieren hacer saber, decirte cómo hacer para tener la unción, porque ellos tuvieron una experiencia y te quieren encajonar a ti en la experiencia de ellos. Pero fíjate tú, la unción que tiene muchas facetas y es el poder de Dios a través de los dones del Espíritu Santo y que obra de mil formas, de las maneras infinitas que puede operar Dios porque Él es infinito. El problema es que la gente inhabilita la unción porque no está en el diseño de ella. Y lo primero que tenemos que encontrar es para qué Dios le entregó poder al hombre a través de su espíritu. Cuando Jesús dijo, y recibirán poder, ¿para qué era el poder? ¿Para qué es el poder que Jesús nos prometió? ¿Para qué? Para estar en la iglesia encerrados, para juzgar al prójimo, para coaccionar a las personas, para decir que yo soy el único especial de la tierra porque tengo un don del espíritu, o es para amar, ayudar, restaurar, levantar. Y vemos a Jesús mismo en la palabra en Lucas evocar el libro de Isaías y decir, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido escucha esto, me ha ungido para propósito, dar buenas nuevas a los pobres. Y buenas nuevas son buenas noticias. Sí. Y yo tengo que darte una buena noticia. La unción del Señor te está persiguiendo para usarte de manera poderosa. Escúchame esta palabra profética sobre tu vida. La unción del Señor. Hoy hay pocos, Vladimir, pero yo sé que esos pocos son los que iban a recibir esto. Escúchame bien, la unción del Señor está sobre ti. Él te ha ungido, Él te salvó desde la cruz. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Y yo te traigo una buena noticia. El Señor quiere usarte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere usar esa unción en ti para llevar palabra, para profetizar, para levantar al caído, para que la gente vea la gloria de Dios en ti. Declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios, que estoy seguro, te está renovando, te ha estado hablando, te va a usar, te va a llevar a lugares donde hayan necesitado. Mira lo que dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esa palabra el Señor nos la dio cuando dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Escúchame, y yo se la doy a ustedes. Amén. Así que recibe. Amén. Hay algo tremendo en este tiempo. Cuando hablamos de este tema, el Señor está hablando a un pueblo y le está hablando de darle una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo, que hay una nueva temporada. Y es una temporada, es una hora específica donde Dios está marcando a muchas personas con un fuego. Hay gente que pensó de que su vida estaba muerta, de que su despensa ya se había acabado todo, de que ya la llama que Dios había puesto en la vida de esas personas se había acabado. Pero hoy Dios te está diciendo: hoy pongo fuego en tu vida. Hoy ese fuego te va a hacer recordar que tú estás vivo, de que todavía la presencia del Espíritu Santo está en ti. Y aunque hayas pasado un momento difícil, aunque hayas estado caminando por un desierto, aunque no hayas encontrado el agua del Espíritu Santo, aunque te hayas mantenido tomando de otra agua, aunque hayas venido y no hayas tomado de la fuente de la vida eterna. Hay mucha gente que se ha mantenido todo este tiempo bajo la religiosidad,
recibiendo soluciones temporales, recibiendo doctrinas que los han mantenido con una falsificación de lo que es el llamado que Dios tiene para ellos. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo renuevo tu espíritu, yo pongo fuego dentro de ti, despierto el verdadero espíritu en tu vida. Amén. Hay un llamado, hay un diseño, y muchas veces ese llamado, ese diseño ha sido tergiversado y escondido bajo falsas misiones. Hay gente que le están metiendo, le están apagando el don que Dios ha puesto para hacer tareas que no son las que el cielo le ha asignado a ellos. Así es, así es. Fíjate. Lo que la eternidad te ha asignado a ellos son movimientos humanos. Es un espíritu de confusión. Nunca han dado fruto como lo que trae el verdadero mover del Espíritu Santo. Cuando el mover del Espíritu Santo viene, hace la obra completa. O sea, te da la visión, te da la provisión y te da todo. Es una renovación que trae una marca, que trae un sello. Entonces estamos hablando que en este tiempo es un tiempo donde Dios trae un sello, y aunque te sentiste perdido, aunque te sentiste confundido, hoy tú puedes sentir la unción de Dios en tu vida. Es como que cuando el manto se hubiera ido de ti, como que tú sentiste que la unción, que la presencia de Dios no estaba en ti, pero hoy vuelve a ti. Ya no estás desnudo, ya tú sabes quién eres. Dios pone en ti el mensaje, pone la palabra necesaria para que tú seas transicionado en este tiempo y para que puedas ser de gran bendición para muchos. Pero sabes que parte del proceso también, Pastor Vanega, es que Dios está renovando el corazón de muchos. Hay algo que el verdadero llamado, que la verdadera presencia de Dios está haciendo, es que está quemando todo lo que se hacía pasar por verdad en tu vida. Todo lo que se hacía pasar porque era lo primero en tu vida se está quemando en este tiempo porque tu conciencia despertó. El Espíritu vino a ti y te dijo, hijo, en eso que has estado gastando el tiempo, ahí no es. Estoy cambiando imágenes, estoy cambiando y rompiendo vínculos generacionales, limitaciones que han venido por el linaje. Hay gente que está detenida en su ministerio, en su llamado, en su asignación como familia, porque hay una limitación en el linaje. Se están moviendo en las maldiciones generacionales de su familia y ese sistema, esos paradigmas disfuncionales han traído parálisis. Eso ha traído parálisis. Hemos crecido hasta una estatura de unos 60, unos 70, pero limitados, bajo techo. Tenemos que agacharnos. Medimos 1,80, pero tenemos un techo de 1 metro. Mucha gente ha vivido agachada, escondida de su llamado, pero rompan el techo. Rompan el techo. Rompan el techo que te ha impuesto la religión, rompe el techo que te has impuesto tú mismo a esconderte, rompe ese techo y marca la diferencia en este tiempo, porque hoy el Señor te está llamando a la plenitud de lo que tú debías ser. Hoy Dios te cambia la marca. Si todavía la marca, que el sello que te habían puesto, Dios cuando se transiciona en la vida de un hombre, lo primero que hace es cambiarle el nombre. Lo primero que hace Dios es cambiarle el nombre. Hoy yo renuevo ese sello que había puesto en ti. Yo te voy a traer, yo voy a traer libertad, te dice el Señor. Yo traigo renovación a tu vida. Yo traigo mi presencia. La presencia de Dios hoy viene a las vidas, Pastor Vanega. La presencia de hoy, de Dios, va a quitar todo temor. La presencia de Dios va a traer avance. Dice que la presencia de Dios es como un viento que sopla fuerte, que trae avance a tu vida. Cuando tú entras en comunión, en sintonía con el cielo, dice Jesús, venga tu reino. El reino de Dios viene a tu vida y te trae ese cambio, te trae esa presencia que liberta, que transforma y que te transiciona a tu llamado. Fíjate que hay algo que la gente debe saber, Vladimir. Para poder conquistar lo que estaba esperando, lo que estás esperando, necesitas unción verdadera. Yo llevo años viendo cómo en el cuerpo de Cristo, como en muchos lugares, la gente cree que la unción es un poder que trae excitación y emoción. Y la unción lo primero que hace es mostrarte cuál es la causa de tu llamado. La Biblia dice que cuando David llega al lugar donde iba a derribar a Goliat frente al campo de batalla,
David no fue enviado allá a pelear. David tenía una función de mandadero. David va a llevarle una comida a sus hermanos y a ver cómo están por mandato de su papá. Y cuando él llega a ese lugar, lo que el ejército que estaba ahí de Israel no tenía, lo portaba este jovencito. La Biblia dice que él había sido ya ungido en casa de su padre Isaí y que ese día el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y lo primero que hace el enemigo, y quiero que reciban esto en el amor de Dios, es que el enemigo tiene una fórmula para acabar con tu llamado y paralizar la unción, volverte un paralítico de la unción. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede matar la unción. El enemigo no puede matar la unción, pero puede detener al ungido. Oh, el enemigo puede detener al que porta la unción. Y puede coaccionar, Claro, David llega y el primero que lo ataca es su hermano Eliab. Y le dice, yo sé que has venido, tienes un corazón ennegrecido, está mal. Mira todo lo que este hombre le dice a David. Tú no estás aquí por una buena razón. Tú estás aquí porque eres malvado. Y hay mucha gente que me está viendo y nos está viendo, Vladimir, que han recibido palabras de tú no estás preparado, tú no puedes hacer eso no es tu llamado porque yo te lo digo, tú no puedes hacerlo. Y escucharon y en un momento se volvieron parapléjicos espirituales de la unción. Hay algo que hay que estar preparado cuando Dios te comienza a usar, es no prestarle oído a las voces del enemigo. No prestarle oído porque te van a decir, ¿de cuándo acá tú eres pastor, Vanega? Exacto. La Biblia dice que David llega y el mismo hermano le dice, yo sé por qué estás aquí. ¿Tú qué haces aquí? Pero David no escuchó. Si hay algo que tiene la unción, porque David era el ungido, si hay algo que tiene la unción, es que te genera un escudo contra los espichaglobos. Escucha, los pinchaglobos. Es un vallado que se levanta alrededor tuyo. No puede llegar. La zorra no puede entrar. Cuando hay un vallado, la zorra no entra. El primero que lo atacó por palabras fue el hermano. Después lo atacó Saúl diciéndole, tú no creo que puedas con él. Si acaso si te pones mi armadura. Cambiándole el diseño. Tal vez. Si te pones mi armadura, como yo peleo, porque yo soy el que sabe más que tú, te la doy, tú puedes. Y el tercero fue el mismo Goliat, que trató por palabras. David tuvo una batalla, el ungido, escúchame, el profeta, el ungido, el que es llamado a grandes cosas, la mayor guerra que tiene es contra las palabras. Mira, donde el enemigo, Vanegas, quiera sembrar terror y miedo, cuando tú estás alineado a una palabra de Dios, Dios usa ese terror, ese miedo, esas maldiciones, esa confrontación, esa pelea, para alimentar el fuego que Dios va a poner en ti. Las situaciones que busca el enemigo sembrarte miedo y derrota va a ser el combustible para que la presencia de Dios te dé la más grande victoria que hayas soñado en tu vida. ¿Ah? Los golpes buscan quebrantar. Mira, hay mucha gente aquí que yo sé que ha recibido muchos golpes en este tiempo, en este mes, en esta temporada. Has recibido palabras fuertes, tu espíritu ha sido quebrantado, has llorado delante de la presencia de Dios, pero es tiempo de que no renuncies a tus dones, es tiempo de que no renuncies al llamado que Dios ha puesto en ti, y es tiempo de que llenes tu despensa de la presencia de Dios, que te llenes de ese combustible y que no te dejes llevar por lo que dice el enemigo de ti, porque el caos que se ha presentado en este tiempo a tu vida, hay mucho caos, hay mucho abandono, es lo que está alimentando la presencia de Dios en ti. Y recordarte que no estás solo. Saludos, Sujei, bendiciones, te bendigo, Sujei, dale seguir esta página, hija. Ahí está Yareni, dice, la unción apaga la voz del enemigo. Totalmente. Fíjate algo muy interesante, Vladimir. Elías es un ejemplo de que no solamente las palabras pueden atacar. Primero es David. David atacado por palabras. David tuvo una guerra espiritual con palabras, pero David tuvo cosas. Una, no escuchó por causa de la unción. Y dos, habló por la causa de la unción. La unción, en su momento, si sabes
cerrar tus oídos y sabes cuándo abrir tu boca. Fíjate esto, David no discutió con Eliab. David no discutió con Eliab. Es más, tampoco le llevó la contraria a Saúl. Él se puso la armadura y trató de andar. Él se tuvo después de un punto, dijo, bueno, voy a probar. Pero dice, y probando no le sirvió y se la quitó. Pero con el que sí peleó a través de palabras fue con Goliat. El enemigo busca que te desenfoques y pelees con quien no debes, porque eso es desperdiciar la unción fuera de tiempo y con la persona incorrecta. Y hay gente peleando. Hay gente peleando. Mira, hay guerras que se ganan, hay guerras que se ganan en silencio. Hay gente con la que tú no tienes que pelear porque esa ola que se levantó no fue culpa tuya. Entonces nosotros queremos pelear guerras que no la iniciamos nosotros. Y hay que saber callar. Si tú no iniciaste esa guerra, si tú no iniciaste esa confrontación, retírate. Hay procesos que nos va a tocar pelear porque nosotros los iniciamos. Hay procesos que vienen de parte de Dios para nosotros. Pero ¿sabes qué es tremendo? Cuando tú quieres pelear la guerra de otro, tú estás peleando contra el mismo Dios porque tú quieres librar de un proceso a otro. ¿Ah? Y el proceso se lo está metiendo Dios, pero tú quieres pelear esa pelea por él. ¿Sabes qué va a pasar? El proceso se te va a pegar a ti. Así es, totalmente. La lucha se te va a pegar a ti. Entonces hay lucha, nosotros no podemos, los dominicanos dicen, tú no puedes estar cogiendo lucha de otro, ¿me entiendes? Y entonces eso frena también, porque quieres estar peleando todos los francos de la batalla y estás frenando y te estás olvidando de ti mismo. Y te estás olvidando de que la salvación es individual, de que tú tienes que dar cuenta es por tu vida, no por la de otro. Entonces descuidamos muchas veces nuestra vida espiritual, pastor, descuidamos ese fuego, nos volvemos paralíticos porque estamos más pendientes de levantar a otro, de pelear por otro. Hay algo que también paraliza, porque estamos tratando de mostrar qué cosas paralizan a los ungidos. La Biblia dice que Elías pelea, mata 100 profetas de Baal, hace en su oración, clama, tiene un acto de fe como profeta que llueve fuego del cielo de parte de Dios, consume un holocausto. Ese hombre hizo en un día cosas terribles y se va por causa de una palabra que Jezabel le suelta. Jezabel lo amenaza, él se va. Pero fíjate lo interesante, Dios envía un ángel mientras él está dormido en depresión. Y una de las cosas que apaga la unción, que busca el enemigo, y quiero que por favor recibas esto en tu espíritu ahora, en el nombre de Jesús, es el desánimo. El desánimo. Mira, los profetas, los que tienen el llamado, los que tienen llamado a pastorear, a profetizar, a evangelizar, a ser maestros, los que tienen un llamado a un ministerio, si hay algo que el enemigo va a usar es el ataque del desánimo, con dardos a tu mente, diciéndote, mira todo lo que tú haces y no recibes recompensa. Mira todo lo que tú haces y nadie te responde. Elías se vio solo. Elías pensó que estaba solo. Elías se fue corriendo y huyó solo y se deprimió. Y dice que tuvo Dios que irlo a buscar. Primero el ángel le da comida y le dice, ve, porque el largo camino te resta, levántate. Pero no conforme a eso, Elías se mete a una cueva y Dios mismo viene a decirle, oye, tú no estás solo. Yo haré que se levanten 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Y el problema es que el enemigo le ha estado susurrando al oído a mucha gente, diciéndole, estás solo, no tienes a nadie, porque alguien en la iglesia te dio la espalda, porque cuando cometiste ese error te juzgaron, te sentiste solo, te fuiste y te metiste en esa cueva. Y el propósito del enemigo es que tu unción se apague y que te conviertas en un paralítico espiritual de la unción. Y fíjate esto, inmediatamente Dios llama a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Hoy la pregunta para ti es, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Vas a seguir en depresión? ¿Vas a seguir en aflicción? ¿Vas a seguir escuchando la voz del interior, de tu daño emocional, de ese daño que te ocasionaron en casa, en tu trabajo, en una relación que tuviste, en alguna congregación donde tuviste? ¿Vas a seguir escuchando la voz del daño emocional o vas a escuchar la voz de Dios? Y Dios le dice, mira, esto es tremendo. Tú debes entender que cuando tú te quieres paralizar es cuando Dios tiene una misión más grande para ti.
la misión de Elías no era solamente hacer llover fuego del cielo, tenía que buscar un sucesor. Y Dios le dice, mira, levántate y te me vas a ir y vas a ungir. Mira lo que dice, me vas a ungir, y aquí está la palabra. Dice, he sentido un celo vivo por Jehová. Y Dios le dijo, escúchame, porque han dejado tu pacto, Señor, y me han dejado solo. Y han matado a tus profetas. Y Jehová le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo lo ungirás como profeta en tu lugar. Tú sabes lo que sucede cuando un profeta, cuando un hombre, una mujer de Dios se paraliza el llamado del que viene después de él. Wow. Mira, tienes que tener... Si Elías se hubiera quedado encerrado en la cueva, no venía Eliseo. No hay Eliseo, papá. No hay Eliseo. Y no hay rey. Y no hay rey Israel. Y no se levanta el rey verdadero. Fíjate que el rey en ese momento... Y no viene la restauración. El rey era Acab, era el que estaba permitiendo lugares altos, estaba Jezabel gobernando con él, pero Dios le dice, te me levantas porque yo tengo un propósito contigo. Y por eso yo le hablo hoy en el espíritu, de espíritu a espíritu, a todos los que están conectados. Dios te dice, levántate, te resta largo camino. Hay gente que necesita de la unción que Dios vertió sobre tu vida para despertar ministerio, para despertar llamado, para restaurar a otro, para ir por más. Hay gente esperando que tú vayas y derrames sobre ellos lo que Dios te dio para que ellos puedan iniciar en su tiempo lo que Dios le dio a cada uno de ellos. Así que a activarse y a dejar de ser paralíticos espirituales de la unción. Tremendo. Sabes que los ataques del enemigo que han venido a nuestra vida, ese horno donde quiso lanzarnos el enemigo, solo va a permitir que muchos escuchen nuestro testimonio. Muchos van a ser libres, pastor, a causa del testimonio, a causa de cómo tú fuiste trabajando en medio de la soledad, cómo tú fuiste trabajando en medio de los procesos, qué cara tú mostrabas en medio de tu proceso, en medio de tu desierto, cómo era tu actitud, cómo era tu relación con lo eterno. Porque mucha gente en medio del proceso maldice, mucha gente en medio del proceso no tiene una buena actitud. Pero lo que tú hagas, lo que tú muestres en medio de tu proceso, es lo que va a determinar el llamado, tu llamado. Hay mucha gente que te va a ver que estás herido, como dice la hermana, pero que tú sigues caminando, que tú estás herido, pero tú estás hablando a la gente de Dios, que tú estás todo golpeado, pero tú estás hablando de restauración, que tú has tenido grandes pruebas, pero que tú sigues manteniendo la esperanza. La esperanza nunca se ha ido de tu vida. Entonces, los mejores llamados, los mejores ministerios, la gente con más unción es la gente que un día, pastor, fue destruida, que fue hecho polvo, que la vasija se le destruyó en la mano del alfarero. Esa es la gente que tiene más legalidad en el reino para hablar de restauración. Esa es la gente que tiene más legalidad para levantar a otro. Esa es la gente que tiene más poder para llevar a lo sobrenatural a una gran multitud. Que tú estés pasando procesos, que tú estés pasando lucha, que tú estés viviendo en un desierto, te capacita para lo sobrenatural. Te capacita para un milagro. Sierva de Dios, Griseldi, Dios te ha capacitado en este tiempo para tu milagro. Dios te ha capacitado para transicionarte no a otro nivel, sino a otra dimensión de gloria. Lo que tú necesitas ya está creado en la eternidad. Y en este tiempo viene para ti, te dice el Señor. En este tiempo, hoy eres transicionada a otra temporada. Hoy eres transicionado a otro nivel, a otra dimensión. Pastor, la unción pudre el yugo de la esclavitud. Así es, totalmente. La unción pudre el yugo de la esclavitud, lo que te ha venido afectando por mucho tiempo, cuando tú le dices, Espíritu Santo, lléname, llena todo vacío emocional, llena todo lo que... Mira, hay gente que, pastor, una relación de pareja lo ha mantenido paralítico. Totalmente. Porque hay una conexión almática con la otra persona. Totalmente. Y entonces eso te paraliza.
No has podido totalmente. levantarte porque tú Hay no has gente querido hay gente que su renunciar y ministerio tú sigues poniendo tus esperanzas en esa persona. Pon tu así es. esperanza en Cristo. Hay Pon tu gente, hay gente, esperanza en el propósito, en el llamado que Dios tiene contigo. tremendo, tremendo, Vladimir. En eso que acabas de reciar y decir es una verdad. Hay gente que amistades, familia, parejas, los tienen cautivos y los tienen inhabilitados y paralíticos. ¿Y sabes por qué? Escúchame bien, porque una persona paralizada, porque hay gente que le gusta estar paralizado, que le gusta estar paralítico para dar lástima, que los acostumbraron a darles de vez en cuando cucharadas de cualquier cosa y se conformaron con eso porque Es su que alma se autorizó. la lástima es una flojera, con la Claro, lástima tú llevas mercado para tu casa, con la lástima tú no tienes que trabajar, con la claro, lástima tú haces mucho, claro. pero Pero la lástima mata la unción, porque es que los ungidos tienen algo claro, y es que lo que portan tiene un valor único en todo el universo. La unción sí, tiene un valor único. De hecho, después de la sangre del cordero derramada en la cruz, la sustancia espiritual más valiosa que puede existir para un hombre portar se llama la unción. wow. No hay otra cosa que valga más. La Y la sangre unción, y la unción. y la unción es la que te capacita para la guerra. La unción te capacita para la guerra espiritual. Tú tienes que estar consciente de que tú necesitas ser lleno de la presencia de Dios. Pastor, no podemos vivir como los normales. Nosotros tenemos que estar claros de que este es un mundo espiritual, que Viste esto en es el una clavo. guerra y que tú vas caminando por la calle y hay demonios que te van siguiendo, de que hay gente que te está maldiciendo con una mirada y que si tú no estás, si tu vasija no está llena, si tú no estás lleno de esa presencia de Dios, esa mirada de oscuridad hace estragos en tu vida. Pastor, hay gente que después de salir de una iglesia le echaron una mirada y tuvieron un accidente en una moto, tuvieron accidentes en carro Sí, sí. y le pasaron cosas terribles porque no necesitan a veces decir palabras, solamente viendo. Hay gente que tiene tanta oscuridad que la única forma de tú vacunarte es tú llenando tus despensas de la presencia del Espíritu Santo, es tú reconociendo cada día que, pastor, somos frágiles. Dice la palabra que he puesto un tesoro en medio de vasos de barro. Hay un tesoro que es la presencia de Dios en nuestras Una vidas, unción. pero nuestra vida es muy frágil. Nuestra vida es muy frágil y necesitamos cuidar nuestra vida, necesitamos llenar cada día de la presencia de Dios. Y mira, es tremendo. Cuando tú levantas tu vida espiritual, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú haces el trabajo de leer la palabra, de tener una vida devocional, mira, todo lo malo se va a alejar de ti. Dice Totalmente. que alejarás de mi tienda la aflicción. ¿Cuándo? Cuando tú entras en pacto con el Eterno, cuando tú te llenas de su unción. La aflicción no podrá tocar tu casa. La unción sí va a transformar tu casa. Tienes que empezar cada día declarando también palabras de bendición, porque muchas de las situaciones que estás pasando es porque tú creaste esa realidad en el mundo espiritual, porque tú empezaste a declarar cosas que no eran, a lo mejor porque te sentías herido, porque estabas mal emocionalmente, y empiezan a decir, hay gente que yo la escucho diciendo unas barbaridades, pastor, inclusive Sí. cuando se están preparando para ir para la iglesia, dicen unas cosas y van, y entonces tú estás creando con lo que tú dices tu mañana. Entonces, tu mañana depende de lo que tú digas hoy. Entonces tú tienes que hablar palabras de bendición. Nuestro lenguaje tiene que ser modificado al extremo, tiene que ser pulido. Y Sí. nuestras palabras no pueden contarse maldición. Nos Fíjate conviene que, eso. fíjate, el problema es que la gente vive, tú dijiste una palabra que yo prediqué hace como unos días atrás, prediqué, y yo le decía a la iglesia, me rehúso a vivir en la normalidad del mundo. Porque es que lo que la gente considera normal en una iglesia, en ir a la iglesia, en salir de la iglesia, en servir, no es que sea malo servir según los esquemas eclesiásticos, está bien, pero que tú en secreto dejes de ser normal y te conviertas en un ungido, te conviertas en alguien que camina en lo sobrenatural, alguien que vive en lo sobrenatural, alguien
que no es normal. Tú no puedes, mira, es tan subnormal o tan fuera de lo normal un ungido que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero escúchame, pero es religión. ¿Qué te parece? También para muchos. Entonces quiere decir que no solo es locura para los que se pierden, sino que algunos creen que es religión. Y el evangelio es poder, es espíritu, es unción. Ahora fíjate bien, cuando tú sales de la emoción de lo normal, ¿verdad? Porque la emoción no es permanente, pero la unción es eterna. Entonces lo que tú sientes en una iglesia, lo que tú sientes cuando hay mucha gente a tu alrededor, esa emoción, oye, está bien sentirlo, es chévere, me gusta, me siento bien como ser humano, pero tú tienes que buscar en secreto sentir lo que es eterno, tener lo eterno que es eso, y tú eres un ungido. Yo quiero declarar, Vladimir, cerramos este tiempo en cuanto tú me des la orden, de verdad quiero declarar en el nombre de Jesús que todos los que no están viendo son ungidos de Dios. Que hay una unción. Mira, escúchame bien. La unción no es para unos pocos, como algunos te han hecho creer. La unción no es para gente que eclesiásticamente se creyó más o tomó un cargo en el que creyó que con ese cargo es más ungido que tú. Escúchame, el hecho de que yo sea pastor y yo tenga gente que cuidar no me hace más ungidos que ellos. De hecho, mi trabajo específico y el carácter de mi unción debe ser proyectarlos a ellos a una mayor y doble porción de unción. Yo seré un buen ungido cuando los que van después de mí tengan la doble unción que yo he portado en la tierra. Como Elías con Eliseo. Escúchame, esto es una revelación real y la gente no lo habla, Vladimir, porque no conviene. Yo seré un verdadero ungido de Dios cuando mi unción se multiplique, cuando el que viene después de mí y el que yo mentoreé, y el que yo discipulé, y el que yo cuidé, y el que yo instruí, tenga la doble, sea doblemente ungido que yo. Eso es la verdad. Y eso pasa cuando tú no eres mezquino, cuando tú no quieres controlar la vida de nadie, cuando Claro. tú dejas como mentor, como pastor, que el que está contigo crezca, cuando tú quieres que esa persona sea guiada por el Espíritu Santo, y eso es intencional. La doble unción, pastor, es intencional. Total. Totalmente intencional. ¿Sabes? No hay nada que venga por casualidad en el reino. Cuando tú estás formando una persona para que lleve la doble unción, tú lo estás haciendo de la intencionalidad. Claro. Tú sabes que ahí hay algo profético en la doble unción que recibió Eliseo. Eso habla de la iglesia, de la ungida, de la esposa, de que el Señor derramaría su unción, su espíritu, sobre todos aquellos que buscaren arrepentidos, en un cambio de mentalidad, en un cambio Pastor, hay algo tan tremendo en este tiempo, que hay gente que está creyendo y que está alcanzando niveles espirituales en Jesús sin a veces ir a una iglesia, y que Dios está usando estos medios para restaurar a muchos, y que Dios está usando hasta en la camionetica de pasajeros. Hay gente que ha tenido su encuentro personal con el Espíritu Santo. Sí, lo que sí te puedo garantizar es que toda unción verdadera va a llevar a la gente a obedecer la palabra. Y congregarse es parte de la palabra. Es parte, tiene que ser formado. Tiene que revelar por la unción. Porque es que hay gente que da el paso al revés, Vladimir. Hay gente que empieza a congregarse, pero nunca recibe unción del Espíritu porque depende directamente de ese acto religioso. Mientras que hay otros que iniciaron en secreto, después que fueron ungidos en secreto, se les reveló dónde congregarse. Después que en secreto recibieron unción, se les reveló dónde congregarse, dónde ir. Porque hay gente buscando iglesia donde se sientan bien, donde se emocionen más, donde les hablen más bonito. Pero si tú buscas en secreto la misma unción, te va a llevar a un lugar donde congregarte. Sí, yo creo que la presencia del Espíritu Santo es la más indicada para decirte dónde te vas a establecer, dónde vas a ser de utilidad. Y donde te van a proyectar.
a los Sí, que Dios te llama. sí, sí. Yo entiendo, Vladi, que hay mucha gente, que todos no estamos llamados a lo mismo. Yo entiendo, yo entiendo que todos no estamos llamados a ser pastores, todos no estamos llamados a ser evangelistas, profetas. Eso se entiende. Pero de que todos estamos llamados a trabajar en el reino y aportar la unción del Espíritu Santo para beneficio de las almas, estamos llamados todos, todos. Desde el menor hasta el mayor, estamos llamados a salir de la parálisis que el mundo y la religión ha querido ponerle y cadenas de opresión para que los ungidos no se levanten a hacer lo que tienen que hacer. Sí, es así, Pastor Vanegas. Yo creo que de este tiempo la gente no va a salir igual. De esta Fíjate que impartición. Mira, el que escuchó esta palabra, pastor, va a salir, si estaba cojo, va a salir corriendo. así Si tenía dudas, si tenía miedo de su llamado, de su ministerio, va a ser activado en el nombre de Jesús. Yo creo que hay una adelante. unción que cae sobre la gente. Yo creo que hay gente que va a empezar a recibir su milagro, que ha dicho, Señor, yo he trabajado tanto tiempo en la obra, he ayudado a mucha gente. Señor, yo quiero que tú traigas un renuevo, yo creo que tú traigas un avivamiento a mi vida, que tú traigas un nuevo comenzar, que tú traigas una temporada buena. No estoy hablando de motivación, no estoy hablando de prácticas de positivismo, yo estoy hablando de que la presencia de Dios Unción, puede unción. cambiar la realidad de tu vida así. Y no es como tú quieres, porque a veces nosotros tenemos pasos, a veces nosotros pensamos que Dios puede hacer las cosas sobre nuestro plan, pero más grandes son los planes del Eterno que los nuestros. Dios puede sorprenderte y de la noche a la mañana puede amanecer tu vida con un milagro palpable de la presencia de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, de esa revelación de dones. Hay gente, pastor, que va a empezar a soñar, hay gente que va a empezar a abrirse los ojos espirituales. Cuando los aires son conmovidos, cuando el viento de Dios viene hacia una vida, lo primero que se va es la neblina. Cuando se limpian los aires sobre la vida de una persona, ya tú vas a empezar a ver con claridad cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Agar, en medio del desierto, soltó a su hijo y le dijo, no quiero verlo morir, no quiero verlo morir. Resulta que el ángel abrió los ojos de ella y le dice, mira, al frente está el oasis, al frente está tu propósito, al frente tuyo. Nosotros pensamos que el mundo espiritual está arriba, que está lejos de nosotros. El mundo espiritual está al lado tuyo. Tú tienes que empezar a activar tu mundo espiritual, saber que el milagro está al lado tuyo, saber que las cosas más grandes que tú le has pedido a Dios están a tu lado y tienes que tomarlas en el nombre de Jesús. Agar tenía al lado de ella el pozo de agua. Tú tienes la presencia de Dios al lado tuyo. Pídela, pídela, dile, Espíritu Santo, ven a mi vida hoy. Ven a mi vida, yo quiero sentirte. Yo quiero que tú renueves todo mi ser. Yo quiero que tú estremezcas mi vida y yo quiero empezar a caminar en tu propósito. Que lo que estaba muerto en mí empiece a vivir. Yo quiero que tú empieces a traer esa fe sobrenatural, que tú actives ese ADN sobrenatural, como dice el pastor Vanegas allí. Que tú empieces a activar, Señor, esos códigos. Que tú empieces a darme secretos, Señor. Que empieces a darme ideas. Que empieces a darme la visión. Y cuando Dios le da la visión a un hombre o a una mujer de Dios, también le manda su provisión. No tenemos que estar claros que nuestro Dios es un Dios creativo y que sus pensamientos son más grandes que nuestros planes, pastor. Lo que quiere Dios hacer contigo, mira, tú mismo te has auto boicoteado lo que Dios quiere hacer contigo. El mayor enemigo y la parálisis más grande viene porque la misma persona es la que se La misma paraliza. persona, la misma persona. Fíjate que hay algo, Vladimir, que la gente tiene que entender. Una de las cosas que te paraliza es esperar la aprobación, creyendo que la unción se viene a través de la democracia. Mira, escúchame, la unción no es demócrata, la unción es teócrata. Entonces, los ungidos tenemos que tener claro que es tan teócrata nuestro llamado y nuestra unción, que cuando la gente, que como no permitimos que la gente opine democráticamente sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que hacemos, se levantan contra nosotros. ¿Mm? Escucha, porque es que el problema de la gente es que la gente quiere votar según sus criterios a ver si te aprueban como ministro de Dios. Yo vengo a decirle a alguien
en esta noche, que ha estado esperando y que ha cometido el error de decir, es que yo tengo que tener la aprobación de fulano, de fulana, de sutano, de aquel y de este. Escúchame, Dios te va a hablar a través de un hombre. Si tu pastor es un hombre de Dios, que estoy seguro es así, que ten por seguro que Dios lo va a hacer, pero tú tienes primero que buscar la aprobación de la unción a través de la teocracia en el lugar secreto, frente al trono de la gracia, frente a la corte celestial. La situación nuestra es que nosotros nos gusta que nos aprueben y nos aplaudan, pero el diseño del mundo y de la religión no es aplaudir y aprobar a los ungidos. El diseño de la religión, si no pregunten al mismo Rey de Reyes, el diseño de los fariseos y el diseño del mundo es desaprobar todo lo que es ungido, todo lo que es de Dios. En el momento en que Jesús dijo, la unción está sobre mí, inmediatamente todo el sistema. Pastor, y por eso es que mucha gente no ha encajado en muchas organizaciones. Claro. Porque tú no eres una oveja, porque tú eres un león. Claro. Y tú tienes que aprender que el llamado que Dios ha puesto en ti es más grande que sentarte en la primera fila de una iglesia. El llamado que Dios ha puesto en ti y el milagro tan grande que Dios quiere hacer. El llamado es calle, Vladimir. Y escúchame, los leones vamos a la calle. Los leones no estamos en cuatro paredes. Los leones vamos donde el enfermo, los leones salimos de la estructura. Los leones estamos haciendo live, los leones estamos predicando. Claro, mira esto, mira. ¿Qué tiene de especial esto de la teocracia? Es que Jesús, dice la Biblia, cuando él declara esta palabra de Isaías en la sinagoga, Jesús venía del desierto, de vencer al enemigo. Jesús no venía de que un concilio le dijera si él era o no era. Jesús venía. Ahora, que es necesario pertenecer, claro, somos un cuerpo. Que es necesario tener autoridad cuando se te revela. Y si hay algo que la verdadera unción va a hacer, Vladimir, esto lo digo por criterio propio, si hay algo que la verdadera unción va a hacer, es mostrarte una autoridad que te impulse y que también sea ungida por Dios. Amén. Escúchame, el ungido no puede estar debajo de un yugo religioso. Su espíritu se va a rebelar, si se puede usar un término, contra el sistema opresor. Entonces, cuando llegas al lugar indicado, cuando tienes un mentor indicado, cuando es un verdadero padre espiritual como Elías con Eliseo, la unción te lo va a revelar. Si hay algo que se le reveló a Eliseo, fue cuando Elías le puso el manto. Imagínate, tú estás arando, estás en tus empresas, estás en lo tuyo, estás en tu familia, estás en tu sistema, en lo que te rodea, en lo que estás acostumbrado a hacer. Y llega alguien y te dice, mira, no vas a hacer más eso, ahora te vienes conmigo. Para poder obedecer eso, tú tienes que tener claro que ese hombre que te llamó es un ungido. Que ese hombre que quiere ser tu autoridad es un ungido. Que esa persona que te está poniendo el manto verdaderamente tiene un recorrido, tiene un testimonio, tiene aprobación del cielo para ser tu autoridad en la tierra. Hay algo tremendo que hay en este tiempo. Dios está convirtiendo a los huérfanos en hijos. Huérfanos en hijos. Cuando tú eres huérfano, cuando tú te mueves en una orfandad, tú te crees a ti mismo débil. Tú te crees que tú no eres apto y que tú no te mereces ser hijo. Te hace paralítico de la unción. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros nos convirtamos también en nuestra manera de pensar en hijos. Saber que merecemos la presencia de Dios. Tú mereces un milagro. Tú mereces tener una mejor calidad de vida. Tú mereces ser un rey y un sacerdote. Y nadie puede menospreciar el llamado que Dios ha puesto en ti, porque tú no eres huérfano, tú tienes un papá, tú tienes un padre que te respalda, tú tienes un padre que te ama. Y tu conciencia tiene que activar ese código de decir, hey, como el hijo pródigo, yo me levantaré e iré a donde mi padre. Tú tienes que activar, y lo primero que hizo el padre cuando llegó allá fue echarle un baño. Muchos de ustedes Dios le va a dar un baño en esta temporada. Amén. Pero muchos de ustedes Dios le va a poner una vestidura
de autoridad, que cuando tú vayas caminando por la calle, la gente va a reconocer que en ti se ha puesto una nueva identidad, porque nosotros tenemos que identificarnos, y la ropa es señal de eso, las nuevas vestiduras. Pero también dice que el hijo también le dieron un anillo de autoridad, y que el hermano estaba hablando de que no se merecía. Él no se merece eso. Hay mucha gente que va a decir, tú no te mereces el ministerio que Dios te ha dado, tú no te mereces el anillo, tú no te mereces la ropa, tú no te mereces esto y aquello, pero tú te mereces la unción de Dios en tu vida. Tú eres digno, estás capacitado, eres apto, aprobado para que la unción de Dios en ti haga un milagro grande en ti y en mucha multitud, en tu familia. Amén. Amén. Vladi, quiero cerrar mi participación con esto. Amén. Los escogidos muchas veces, quizás por alguna circunstancia, tuvimos que ir allá donde fue el hijo pródigo, a ese chiquero de cerdos, a esa porqueriza. Pero fíjate algo muy interesante, es que el hijo pródigo no estaba paralizado físicamente, pero sí emocionalmente a través de la culpa. Y una de las cosas que él perdió fue el sentido de paternidad, como estás diciendo tú. El sentido de paternidad. Pero quiero hablarle a otros que probablemente dicen, no, yo no he estado en la porqueriza todavía, ni voy a estar. Pero escúchame bien, el hijo que estaba en casa era más pródigo que el que se había ido. Porque si hay algo que inhabilita es estar en casa, pero no sentirte hijo. Y hay gente en iglesia, hay gente sirviendo, hay gente con uniforme puesto de diácono, de servidor, de ujier, de no sé qué, de todo ese esquema. Hay gente incluso de escudero, de pastores, de no sé qué, de todas esas cosas. Pero fíjate algo, que están en casa, pero no se sienten hijos. ¿Por qué? Porque para poder sentirte verdaderamente hijo, necesitas dejar de esperar la aprobación del hombre primero y buscar la de Dios. Cuando tengas la de Dios, vas a saber que tienes la del hombre. Ahora fíjate, el que estaba en casa estaba más pródigo, tan pródigo dentro de casa, pródigos en casa, que estaba tan pródigo y tan alejado que le dijo, padre, pero tú nunca me has dado ni un corderito. Y el padre le dijo, hijo, pero tú no lo has tomado porque no has querido. Hay cosas que tú no has tomado porque tienes una parálisis en la unción de hijo. Hay cosas que tú no has recibido, que tú no has tomado. Ni siquiera es que no las has recibido, es que las tienes frente a ti. Pero tú crees que necesitas aprobaciones para tomarlas. En el lugar secreto, en casa, en ese rincón, ahí como hijo, tú tienes que tomar lo que Dios te ha entregado. Tú tienes que creer que tú eres capaz de predicar, que eres capaz de hablar, que eres capaz de ungir, que eres capaz de ir por más. Tú eres capaz de ser un empresario del reino. Tú eres capaz de mover tus contactos divinos con Dios. Y Dios puede enviar ángeles a tu favor para ganar una comunidad, para ir a impartir una palabra a un empresario que lo necesita, para ir a orar por un enfermo. Tú necesitas creer porque has sido pródigo dentro de casa, porque has sido pródigo dentro de la iglesia, porque caíste en el status quo de criticar a otros que vienen de afuera, pero no te has dado cuenta que dentro también tú has estado sin el sentido de la unción de la paternidad. Así que recibe ahora en el nombre de Jesús esta palabra y levántate, no solo los que están en el chiquero, no solo los que están cuidando cerdos, no solo los que están anhelando algarrobas, sino aquellos que dentro de una carcasa religiosa no se han sentido hijos. Reciban y vaya y busque la paternidad de Dios. Busque la paternidad de Dios. Busque, porque cuando tú tienes la paternidad de Dios, se te va a revelar quién es ese pastor, ese hombre que tiene amor, porque hay pastores que tienen amor. Hay pastores que amamos a nuestros discípulos, a nuestros hijos espirituales. Habemos hombres con sentido de paternidad. Habemos gente que queremos servirle a Dios cuidándolo para que porten una doble unción mayor que la nuestra. Para que sanen sus heridas. Hay gente que estamos dispuestos, pero necesitamos también que los que están con nosotros entiendan que son hijos pródigos tanto afuera como dentro de la iglesia. Necesitas entender que eso te paraliza,
que sentir que nadie te ama, que no hay hombre de Dios. Vladimir, mira, hay gente, Vladimir. Mira, tú no sabes cuánto me alegra tu cobertura, el obispo, tu padre espiritual ahora en este momento, que te abrazó, que te arropó, que te dice, aquí estoy, hijo, tú no estás solo. Mira, es necesario que entendamos que la parálisis más grande que hay, porque yo te voy a decir esto, escúchame por favor, la unción de Dios viene a través del orden. La unción necesita que haya un orden en tu corazón, en tus emociones, que tú puedas respirar y dormir tranquilo y decir gracias, que tú te puedas levantar y decir, mi pastor, el obispo, mi cobertura, mi padre espiritual está ahí, puedo contar con él, porque sé que mi unción está activa, porque pertenezco al linaje y a la sucesión eclesiástica del cuerpo de Cristo. Así que levántate, busca, pídele a Dios que te lleve a una iglesia donde haya amor, donde haya un pastor que te pastoree, que te cuide, y esa unción que antes estaba dormida, que te tenía como un paralítico de la unción, hoy en el nombre de Jesús puedas decir, en el orden de Dios, yo hoy me levanto para ir por las almas, me levanto porque sé que tengo un Padre celestial y tengo un Padre también en la tierra que cuida por mí y me van a ayudar. Mi Dios, mi Padre celestial, me va a ayudar a través de mi autoridad a llevar mi llamado al máximo, a llevar mi unción al máximo, a dar lo mejor de mí y a poder dar y a cumplir aquel propósito por el cual fui formado. Gracias, Vlad. Para cerrar, pastor, hay gente que va a tener que moverse en este tiempo del lugar de la inacción donde has estado, porque muchas veces es que tienes que moverte donde estás, tienes que moverte, tienes que tú mismo provocar el cambio, salir de la tierra, así como cuando se le dijo a Lot, sal de esta tierra, sal de esas conexiones almáticas, corta y vete allá, extiéndete a lo desconocido, confiando en el eterno. Es tiempo de que te extiendas a lo desconocido, es tiempo de que lo sobrenatural de Dios se active en ti. Y bueno, bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, de la profeta Carla que está en Colombia, también en Cartagena, de la sierva Griseldi, de todos los que están ahí conectados, los bendecimos, declaramos que es un tiempo de activación, declaramos un tiempo de activación profética, un tiempo de activación de Will que está en Estados Unidos, mi hermano de la estrella. Es un tiempo donde las bendiciones te alcanzan, donde no hay miedo, donde no hay temor, porque el Eterno está contigo. Pase lo que pase, todo va a ir para tu bien. Amén. Bueno, bendiciones abundantes. Gracias por este tiempo. Te amo, hermano Joacín. Te amo también, Vlad. Gracias. Nos vemos. ¿Cuándo es el sábado? El otro sábado estamos otra vez. El otro sábado tú vas a estar con nosotros en Liberando los Aires de Venezuela. Este sábado tenemos una plantilla, pero estamos cambiando porque estamos guerreando duro ahí, declarando la bendición de Dios sobre Venezuela. Yo creo que la atmósfera espiritual de Venezuela está cambiando. Yo creo que se vienen tiempos mejores sobre nuestro país. Y el sábado se conectaron 3,000 personas. La gente asistió al llamado masivo. Este sábado va a ser mayor. El próximo va a ser mucho mayor. Y yo creo que Dios va a hacer algo grande en Venezuela. Amén, amén. Que Venezuela es el epicentro de uno de los últimos avivamientos de la palabra de Dios para Latinoamérica. Yo estoy creyendo eso, yo estoy creyendo que después de toda la oscuridad a través de la idolatría, el Señor el Señor no va a dejar a Venezuela sin mostrar su luz, su poder y su gloria. Amén. Yo sé que es así. Ahora fíjate algo, todos deben orar y todos deben despertar a la unción de restauración, a la unción de amor, a la unción verdadera, para poder ejecutar ese avivamiento en Venezuela que todos anhelamos y sabemos que el Señor está haciendo. Y hay algo, que el trato de Dios no es solo con Venezuela, con la tierra, es con cada uno de los venezolanos, el venezolano que está en Estados Unidos, el venezolano que está en Chile, el venezolano que está en Colombia, el venezolano que está en Europa. Con todos Dios quiere tratar y no vas a poder esconderte del plan que Dios tiene contigo.
Donde te vayas te va a alcanzar el amor de Dios, donde te vayas te va a alcanzar la presencia del Eterno, donde te vayas Dios va a poner gente dándote palabra que necesita tu corazón y tu espíritu, y donde te vayas, donde te vayas, tú vas a ser de gran bendición a muchos. Hace falta hombres como Pedro. Tenemos embajadores. Yo creo que los venezolanos, cada venezolano que está afuera del país es un embajador del reino, es una gente con autoridad para mover el mundo espiritual. Donde tú te encuentres, tú no estás ahí por casualidad. Tú fuiste asignado a ese lugar para desatar la gloria y el favor de Dios, para mover los aires, para interceder. Y es un cambio de identidad. ¿Oíste? Lo primero que hizo el hijo pródigo cuando llegó fue, él se cambió el chip, él se creyó el personaje de que él era el hijo. Y yo creo que hasta empezó a mandar en la casa. Y le di... Por eso es que hay que tener una relación con el Espíritu Santo, Vlad, ya que nos prolongamos este par de minutos. Mira, hay que tener una relación con el Espíritu Santo, porque cuando tú oras y te metes, sucede lo que sucedió con Pedro. Pedro salió de tener miedo, Pedro salió de estar en el aposento alto esperando, solo esperando y orando. Salió a convertirse 3,000 y pico y a ir al templo de la Hermosa, a poder pararse delante de un hombre y decirle de lo que tengo. Yo quiero que la gente hoy entienda que nosotros podemos portar, es de lo que tengo que te doy. Entonces la gente necesita despertar a que la unción se busque en intimidad. Y en esa intimidad, cuando tú salgas a la calle, en Venezuela, en Colombia, en Perú, donde tú estés, en cualquier parte del mundo, tú vas a poder pararte delante de los paralíticos de la unción, de los que están llamados, que la unción la tienen dormida, que la tienen paralizada. Y tú, que no la tienes paralizada, podrás decirle de lo que tengo te doy. Quizás la situación está complicada, quizás no hay dinero en este momento, quizás el refrigerador está medio vacío, quizás no sé qué está pasando, no hay empleo, no hay lo otro, pero tenemos mucho que dar y tenemos mucho que entregar a los que están en parálisis. En el nombre de Jesús nos levantamos por esos paralíticos espirituales y les decimos, prepárense, porque va un batallón a decirles, levántate en el nombre del Señor Jesús. Y hoy tengo para darte, y en el nombre del que me lo dio, te levantas. En el nombre del Rey de Reyes. Amén. Te bendigo, Pastor Vanega. Bendiciones abundantes. Gracias a todos los que están conectados. Un abrazo grande, hermano. Bendigo tu vida. Nos vemos el sábado que viene. Amén, amén, Vladi, amén. Amén.